Huancavelica, el poder de la comunicación. Este periodo 2017-2021 lo hemos invitado para conversar, para lograr pues conocer qué va a pensar, qué piensa a futuro, cuáles han sido las experiencias de él en esta campaña, y para el efecto pues el licenciado Lenín Artieda Vega, ahí está al frente, ¿ah? Sí, para saludar al doctor Espinel, darle los buenos días y preguntarle si este era el resultado que se esperaban, 282.101 votos ingresados hasta ahora al registro del Consejo Nacional Electoral, lo que da aproximadamente un 3.1%. Buenos días, doctor Espinel. Muy buenos días a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los ciudadanos ecuatorianos. Evidentemente que uno siempre espera más, eso está muy claro, pues uno tiene ambición, una ambición sana de establecer un nuevo estamento dentro del Ecuador, lo cual se ha hecho, lo cual primero agradezco a todo el pueblo ecuatoriano que ha confiado en el movimiento Compromiso Social e Iván Espinel, sus sueños, sus anhelos, su voluntad expresada en más allá de 3 puntos, pues para nosotros es un beneplácito, pero siempre hay que reestructurar la dinámica de un movimiento político. Le hemos ganado a muchos movimientos ya tradicionales, muchos movimientos incluso que no sacaron candidatos. En muchas provincias fuimos muy superior a actuales candidatos, con una estructura nosotros pues y con una candidatura austera en cuanto al gasto económico, dado que los recursos siempre son limitados y las necesidades infinitas. Sin embargo, siendo la candidatura o habiendo sido la candidatura más joven de toda la historia, hemos tenido un gran respaldo popular y nos motiva a seguir caminando por esa senda del servicio y del compromiso social. ¿Usted va a seguir en la política entonces? Claro que sí. Bueno, tal respaldo no es para dejarlo de lado, tal respaldo es la confianza de todo un pueblo ecuatoriano que se ha manifestado en las urnas y por ende hay que coger esa herramienta para seguir trabajando. No lograron obtener ningún asambleísta nacional ni provincial. Bueno, eso deja una marcada situación hasta el momento, ¿no? Que la gente confió muchísimo en la figura de Iván Espinel y probablemente no en la figura de sus asambleístas, o no marcó eso la plancha. Eso también es un motivo de análisis que hay que estructurar. Sin embargo, vemos con muchos bríos el hecho del apoyo multitudinario hacia Iván Espinel, hacia la candidatura. Esto significa que hay mecanismos para seguir trabajando y también significa que hay que reestructurar al movimiento a nivel nacional. Cuando yo le preguntaba si va a seguir en la política, me refería a si lo volveremos a ver en una contienda electoral participando como candidato. ¿Usted va a hacer de esto su modo de vida, doctor? Bueno, nosotros tenemos nuestra vida profesional, nuestra vida privada. Yo soy también profesor en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil de una maestría, así que nuestra vida privada se va a mantener. Los procesos políticos también tienen que seguir. Evidentemente hemos tenido un gran respaldo y bueno, hay que compartir, dado que estos procesos son cada 2 años. Sin embargo, tenemos que reestructurar, caminar con el movimiento, organizar mucho más esta estructura nacional que ha tenido un gran apoyo, recalco, y muy agradecido con toda la población ecuatoriana que ha confiado en Iván Espinel y en el movimiento Compromiso Social. Nacido en Chone, Manabita, pero habita aquí, su domicilio está aquí. ¿Aspira a ser candidato a alguna dignidad en el Consejo Cantonal o provincial? Bueno, eso tendría que verse, no es una cuestión, yo siempre hablo de egocentrismo, una postura individualista. Cuando uno está en una participación política, sobre todo cuando ha fundado un movimiento nacional, hay que ver por los intereses del movimiento, por la estructura, y hay que ver por los intereses también de las propuestas que se hacen a nivel nacional. Así que eso se verá en su momento, como fue la candidatura a la presidencia de la República. Sin embargo, lo importante es abrir mesas de conversación. Hay muchísima gente que nos ha dicho, ¿sabes qué, Iván? Yo quiero militar dentro del movimiento. Hay un nuevo concepto de hacer política dentro del movimiento Compromiso Social, y esa es la apertura para conversar con los diferentes niveles de pensamiento, siempre y cuando, digo, sea bienestar para nuestra ciudadanía y no posturas individualistas ni radicalizaciones. Lo dijeron mucho por redes sociales. 7:41.
7:41. Lo dijeron mucho por redes sociales y quizás algunas personas se lo deben haber comentado incluso personalmente. De no ser así, yo se lo planteo. Iván Espinel obtiene 3.1 en estas elecciones y con ese 3.1 el candidato oficialista hubiera ganado en primera vuelta. Que Iván Espinel le terminó chimbando a Lenín Moreno. Sí, no debe haber leído, se lo tienen que haber comentado. Pero pues, Entonces, me da muchísima gracias. ¿Cuál es la lectura que tiene usted? Que a lo mejor si no estaba Iván Espinel, la gente que votó por usted hubiera votado por Moreno y esto Bueno, se eso, acababa... eso es su concepto, pero también dice... No es mi concepto. No, Algo que se ha comentado mucho. Lenny, lo que digo, no, está bien lo que usted comenta, pero también su concepto es la interpretación de que si no hubieran votado por mí, hubieran votado por Lenín Moreno. Hay tweets que dicen, si Iván Espinel no hubiera participado, de pronto la gente que votó por él hubiera votado por Guillermo Lasso y ahí hubieran asegurado y no estuvieran en esta puja, en este tira y jala de si hay segunda vuelta o no. Mire, nosotros hicimos nuestro trabajo de ninguna manera y aclaramos totalmente. Si nosotros hubiéramos sido apalancados por el oficialismo, como que se trata de tergiversar este tema, bueno, tuviéramos un mecanismo de propaganda, pues en todos lados hubiéramos tenido presencia en lo absoluto. Usted lo sabe, usted me ha entrevistado varias veces, aquí también me han entrevistado, y saben cómo nosotros nos hemos fajado por el Ecuador, que en algunos lados no teníamos ni siquiera candidatos a la asamblea, sin embargo salimos muy bien, ganándole a partidos tradicionales. Entonces, si eso no es el esfuerzo, si eso no es emprender, fajarse por el Ecuador, 1 año y medio recogiendo firmas, si hubiéramos sido apalancados, un colectivo recogió en 3 meses supuestamente más de 1 millón de firmas. Entonces, desterramos o dejamos de lado cualquier de estos criterios, pero lo hemos recalcado. Suspicacias, ¿no? Claro, pero lo hemos recalcado. Estamos abiertos a conversar. El día de ayer, afuera de un medio de comunicación, me encontré a Guillermo Lasso. ¿Y de qué hablaron? A ver, saludamos, cuéntenos. conversamos, lo felicité por los resultados a Guillermo Lasso. Estuvimos atentos, le dije, estamos prestos a conversar. Bueno, que vamos a reunirnos. El día de ayer también me llamó el señor Lenín Moreno. Ah, caramba, ¿y qué le dijo él? Y que estamos prestos a conversar también. En los próximos días nos vamos a reunir. Y yo lo he hecho públicamente porque, a ver, uno está en política y el respaldo usted, fue popular, Iván, y uno usted no tiene que ocultarse absolutamente nada. Usted y va estamos a prestos a escuchar, conversar. me parece muy bien, que sea muy claro y que usted no tenga ningún inconveniente en venir y decir públicamente, los dos candidatos me han llamado Pero para por conversar. supuesto. Ahora, Bueno, no, usted- el uno lo ha llamado y El otro me lo encontré. Bueno. Pero he dicho, bueno, he escuchado declaraciones del señor Lasso, que ha dicho que yo tengo toda la predisposición de conversar, porque he visto que él ha nombrado muchos candidatos, menos a mí, y candidatos que sacaron muchísimo menos porcentaje. Pero bueno, en ámbito de democracia, uno tiene que escuchar Claro. la propuesta, ojo, no individuales, porque la gente que votó por Iván Espinel no votó por una cara bonita, porque le pareció, no, votó por las propuestas. Entonces, siempre y cuando esas propuestas sean mayormente acogidas por uno o por otro, se apoyará. Si no son acogidas por ninguno, nosotros vamos a ser tajantes, no vamos a apoyar a nadie. Pero eso sí, recalco, Iván Espinel no va a formar parte, en caso de apoyar, de ninguno de los dos gobiernos. Eso lo recalco y soy radical en eso. Iván Espinel no va a formar. Si apoyamos, apoyamos porque se han acogido la mayoría de nuestras propuestas. Un tema moral. Eso quería social. consultarle. ¿Usted va a llevar su propuesta a los dos candidatos? Claro que sí. ¿O va a esperar a que ellos, a ver qué le dicen ellos? No, a ver, si ellos nos llaman a conversar, como han mostrado la predisposición, nosotros vamos a conversar con nuestras propuestas. Quien acoja mayormente estas propuestas, el compromiso social los va a apoyar. Si los dos se muestran reacios, pues no vamos a apoyar absolutamente a nadie y vamos a dejar en libertad nuestra militancia. Lo que quiero dejar claro es que Iván Espinel no va a formar parte de ninguno de los dos eventuales gobiernos. Aquí hay un apoyo por las propuestas y los compromisos que se hizo con el Ecuador y ese apoyo multitudinario de cientos de miles de personas que han confiado en Iván Espinel al darle su voto. Podemos repetir 3 propuestas así muy puntuales. Bueno, primero que los centros médicos se abran las 24 ¿Cuáles son horas. esas que a usted le preocuparía más? O sea, Claro. todas son importantes. pero El combate, aquellas que usted a ver, considera el combate de la imprescindibles. corrupción, nosotros recordemos, somos los únicos que tenemos una ley bisturí
para extirpar el cáncer de la corrupción, que se acoja, que se la tramite, etcétera. Eliminar o modificar este examen de ingreso, que es muy subjetivo, no objetivo. Tengo muchísimas propuestas. Nadie tiene que cogerlas a rajatabla, ¿no? Pero la aceptación, el hecho de decir, vamos a tramitarlas, las vamos a consensuar, es lo indicado. Iván Espinel, recalco, los cientos de miles de personas votaron por la coherencia y las propuestas emanadas de esta candidatura, y se ha demostrado el apoyo rotundo en las urnas para la candidatura más nueva y más joven de toda la historia a la presidencia de la República del Ecuador. Iván, a usted no ha habido reportes de que se lo haya visto por el Consejo Nacional Electoral pidiendo celeridad en el conteo. ¿Es que cuando ha ido no lo han visto o todavía no se ha hecho presente? A ver, nosotros no necesitamos hacer... Mira, a mí me da mucha pena. Yo soy un hombre democrático, ecuánime, transparente y muy valiente también. Yo no voy al Consejo Nacional Electoral a hacer una pantomima muchas veces de actores políticos que se aprovechan, Lenny. No hablo de la ciudadanía en general. Actores políticos que van, que dicen cualquier cosa, que dicen epítetos muchas veces insultantes, como lo han dicho hacia mi provincia, hacia Manabí, simplemente para ganar connotación. He estado en los medios de comunicación, he estado en canales de televisión, también en los próximos días en otros canales de televisión a nivel nacional, para pedir la ecuanimidad y la celeridad al señor Juan Pablo Pozo, que no es posible que en las primeras horas más del 40% de las actas escrutadas en el conteo rápido se lo había hecho con mucha celeridad. Antes de la medianoche se había enlentecido el proceso, pero para eso no tengo que ir a hacer relajo allá, pues. Obviamente vamos a tener su momento en donde vamos a manifestar públicamente, nos vamos a acercar, pero lo que estamos totalmente en contra es en ese ámbito incendiario, de establecer o causar un caos, de decir que los militares, por favor, el Ecuador debe ganar la democracia, y lo hemos manifestado. Segunda vuelta va a haber, estadísticamente, mire, estadísticamente es imposible en estos momentos que solo tenga un ganador o que Alianza País sea el ganador. Estadísticamente, por cómo van las cosas, y lo dije desde el día de ayer, va a haber segunda vuelta. Pero el economista Clever Chica ha visto muertos cargar arena, así es que... No, así no, es que todo es posible. Sí, pero dos cosas, Iván. A ver, yo le agradecería mucho que investigue y haga investigar y se logre de ese ciudadano ecuatoriano que se ha permitido ofender por a los supuesto, manavitas. nos sentimos muy dolidos los manavitas. Coincidentalmente yo soy de Chone también, sino que yo soy de Canuto, y yo soy manavita primero, y entonces sí estaría dispuesto a unirme a quienes estén respaldando en esa investigación y encontrar a esa persona. Por supuesto. Los manavitas no podemos ser así tratados, así es así, no es que somos mercancías, objetos, lo que sea. Y no solo un actor político estoy mencionando, es que varios comentarios, incluso en las redes sociales, ¿cómo puede ser posible? Yo respeto la libertad de expresión, pero que digan que haya un terremoto nuevamente, por favor, o sea, ¿quién puede desear que haya aquí un maremoto en Guayaquil, alguna cosa? Por favor, simplemente porque no permitieron, porque no fueron de la opción indicada. Mire, yo soy manavita. Sin embargo, ganó en Manabí rotundamente, de acuerdo al conteo, el movimiento oficialista, de los cuales nosotros nos hemos quejado, que no ha tenido toda la atención hacia la provincia de Manabí. Sin embargo, somos democráticos, hay que respetar la voluntad, pero no me puedo manifestar en razón de esa situación porque no favorecieron al voto en contra de los manavitas. Por favor, primero está el amor, así como amamos al Ecuador, está el amor también a nuestra tierra natal, en este caso Manabí, pero nosotros respetamos el ámbito democrático, no queremos conceptos incendiarios como se han aprovechado ciertos actores políticos, respetamos, defendemos con valentía y sabemos, y le hemos dicho claramente en declaraciones públicas al señor Juan Pablo Pozo, sabemos que va a haber segunda vuelta. Estadísticamente, si usted analiza por la dispersión de los votos, es imposible que se gane en estos momentos en primera vuelta. ¿A qué cree usted que se debe el fracaso, o mejor dicho, sí, el fracaso del oficialismo, que no ha ganado en una vuelta y que no ha logrado tener mayoría calificada en la próxima Asamblea Nacional y probablemente ni siquiera tenga mayoría absoluta? Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Muchas radicalizaciones que entiendo
no debería mantener la misma receta, en este caso, en una eventual presidencia de Lenín Moreno, si es que la ganara en segunda vuelta, que se mantuvo con el actual oficialismo, que ya se tergiversó el consenso en radicalización. Creo que eso no estar del lado de un sentimiento popular cambiante, porque es una cosa, Alianza País o el oficialismo, hace 5 o 4 años, que en la actual situación del país. Creo que esa sintonía con las necesidades populares fue lo que causó pues un poco de desencanto de la población de lo que antes era la votación del oficialismo, y eso causó que más del 60% pues con todos los candidatos votaran en contra de la postura oficialista. Esto no significa que todos los que votaron, y eso hay que tener mucho cuidado, y como analistas hay que ser muy coherentes, esto no significa que todo ese 61% alrededor vaya a votar en contra en una segunda vuelta de el oficialismo. Hay que analizar mucho, ni que tampoco los actores políticos que decimos apoyamos una tendencia, estamos endosando todos los cientos de miles de votos que apoyaron. Hay que tener cuidado con eso. Lo de la segunda vuelta está sustentado matemáticamente. Así es. La tendencia no da porque ya no hay ni siquiera el 1.000.000 de votos para escrutar. Así es. Y le faltan aproximadamente entre 77.5 de décimas, que es imposible subirla. Si fuera así, todos los votos actualmente que están tendrían que irse hacia un... Así es. Y por la dispersión estadística eso no pasa. No. En todo caso, lo que hay que aspirar es que los ciudadanos ecuatorianos que están pues hoy día pues, un poco emocionados, que se calmen un poco y pedirle al doctor Juan Pablo Pozo que no pase el día de hoy ya. Así es. Que no pase el día de hoy ya. Pidió 3 días, lo cual nos parece inconcebible. Por favor, más coherencia ya, para eliminar esa suspicacia de pensamiento que va a pasar algo raro. Den los resultados del día de hoy. Se acaba esta situación, se acaban esos conceptos de especulaciones incendiarias, porque repito, la gran afectada o manipulada es la población ecuatoriana por actores políticos. Lo único que quieren ganar es connotación. Ya el proceso electoral está pasando, que cada uno muestre su postura, si apoya alguna de las dos vertientes, si no apoya a nadie, pero que gane la democracia ecuatoriana. Ese mismo hecho, Lenín, que el señor Lenín Moreno lo haya llamado al doctor Iván Espinel, es porque está aceptando que está en la segunda vuelta. Pero por supuesto, a ver, una cosa es lo que declaran públicamente y otra cosa es lo que saben, pues, o sea, tuvieron que desarmar la tarima, tuvieron que esconder los tweets, tuvieron que retractarse de esa animosidad triunfalista que... Ya lo votaron a Santiago Pérez. O sea... Yo creo que le van a hacer un monumento. A ellos les gusta que les mientan, ¿sabes? Sí. Yo creo que a la gente de Alianza País les gusta que les mientan y pagan para que les mientan. Pero más allá de eso, Iván, ¿por qué crees tú que Manaví responde positivamente a la candidatura de Lenín Moreno con un 53% de respaldo, cuando durante la campaña, en las visitas que tú realizabas allá, decías cosas como: no puede ser posible que habiendo tanta riqueza no estén recibiendo lo que se merecen, no estén siendo atendidos de la manera que se merecen? Entonces tú evidenciaste que había desatención en Manaví, que el gobierno no había dado todo lo que se requería, y sin embargo la gente votó mayoritariamente por ellos. ¿Cuál es la lectura, la interpretación que tú le das a esto? Bueno, yo pienso que ninguna de las propuestas, incluso la que nosotros hemos manifestado, llenó totalmente a la población manavita, y esto también hay que ser claro. Que en Manaví pasa algo un poco sui generis, probablemente pase en las demás provincias del Ecuador. No se unificó la provincia de Manaví, tanto se reclamó un candidato manavita y probablemente se manejaron dentro de los intereses políticos, digo, individualistas de actores políticos, intereses individuales. Sin embargo, debe ser que hay un concepto distinto de la ayuda que dio en su momento, o de la reactivación parcial, que nosotros en lo personal no lo hemos visto totalitaria, del oficialismo en correlación con las otras propuestas. Dentro de mi análisis personal refiere que de pronto no tuvimos todo ese ámbito de cobertura para que las propuestas lleguen al último rincón del país, así como al último rincón de Manaví. Entonces hay varias cosas
que analizar en ese aspecto. Sin embargo, entonces la gente pues está contenta, o el 53%, con la ayuda parcial o total, depende del concepto de cada individuo en Manaví o de cada afectado, con la ayuda que está dando el oficialismo, pues, ¿no? Ahora, usted que va a continuar en política, ¿usted estaría de acuerdo con eliminar la sinvergüencería esta de tener 6 asambleístas por los migrantes? A ver, el economista Clever Chica mueve la cabeza, dice que no es importante. Oiga, 6 asambleístas, tienen más asambleístas que Loro, pues, por ejemplo. Y resulta que a la hora de ver cuántas personas han ido a votar, han ido 10, han ido 15, han ido 100. No es representativo. No es representativo en absoluto. En absoluto. Y para colmo, resulta que, por ejemplo, en Shanghái, en Budapest, mire usted, cuando se había contado el 75%, Washington Pesantes, por ejemplo, tenía 7 votos. Cuando se ha contabilizado ya totalmente, y Washington Pesantes tenía 7 votos y Lenín Moreno no tenía ninguno. Cuando se terminó de contar todo, resulta que Washington Pesantes no tiene ningún voto y Lenín Moreno tiene 12. Entonces, o sea, ¿quién está contando allá? ¿Quién está controlando allá? ¿Y a cuenta de qué? Los migrantes, que deben tener una representación, sí, pero no exagerada. No 6 inmigrantes. Si es uno por todos los migrantes, está bien, pero 6. Pero al final del día no han sido tomados en cuenta ninguno. No, pero se prestan. Sí, por eso. Pero se terminan prestando, pues, para construir mayorías, para consolidar tendencias. Yo estoy muy de acuerdo en que el número debe probablemente adecuarse a la cantidad de gente que se manifiesta. Como tú dices, no es posible que en algunas provincias, teniendo mucha más población, la representatividad sea mucho menor. Sí debemos tener representantes migrantes, eso es obvio, creo que todos los que estamos aquí no hay duda estamos de acuerdo, pero probablemente pasan cosas como la que me acabas de mencionar, que bueno, hay que verificar. Pero además de eso, hay que darle facilidades para el voto al migrante. Porque imagínese usted que un ecuatoriano que vive en Murcia tiene que votar, no sé, en Madrid, en algún lado. Eso es un viaje. Claro. Y los gastos. Aquí llamaron mucha gente a decir, no puedo ir a votar. En España había algunos problemas, ¿no? Claro. Lo comentaba Jimmy Jairala en una entrevista que le realizamos acá, y yo lo conozco también porque mi ex esposa tiene la nacionalidad italiana, y cuando hay elecciones en Italia, presidente, no, allá no se elige presidente, primer ministro, de alcaldes, de concejales, cuando hay consultas populares locales, les llegan por correo. A Dax le llega por correo llegan las papeletas para que uno sufrague y las mande de regreso. Entonces, por favor, o sea, y el conteo se lo hace allá, pues. No es que aquí haya alguien en el consulado o en la embajada italiana contando los votos y de aquí mandan el reporte. No, pues hay que ser serio. Hay que ser serio. Si usted me va a decir que el cónsul o el secretario o el agregado, es decir, funcionarios que responden a un gobierno, a una tendencia política, son los encargados de contar los votos. ¿Qué pasó? Pues, o sea, hay que ser serios, hay que ser coherentes. Hay que ser coherentes. Y esa representación de asambleístas por los migrantes es exagerada. Pero claro, como no es políticamente correcto decirlo, todos se quedan callados. Por favor. Ahora, Iván, este método o esta normativa que se creó de si llegas al 40% y tu opositor, una diferencia de 10, ganaste las elecciones, ¿por qué no volver al sistema de antes? Bueno, yo creo que es coherente también lo que se manifiesta ahí, porque si hay una diferencia significativa, bueno, una persona que obtiene el 40% del apoyo, veamos en márgenes internacionales o en elecciones internacionales, una persona que tiene más allá de un 40% con una diferencia de 10 puntos, es una persona que ha tenido un apoyo multitudinario, un apoyo pues de la población porque siente que esa tendencia es la adecuada. Yo creo que en ese marco está muy bien. Ahora, hemos visto una elección muy apretada porque el Ecuador probablemente se maneja 2 vueltas. En otros países, por ejemplo en Venezuela, hay una sola vuelta. Entonces, esto sirve como una primaria, si es que se lo quiere mencionar,
para un balotaje en segunda vuelta, porque es adecuado. Ahora, no hay elecciones internacionalmente con tal diferencia. Hay elecciones siempre apretadas. Aquí se manifestaron dos tendencias específicas que la gente o la población eligió y hay que respetarlo. Sin embargo, vamos a una segunda vuelta, pero nos parece ese método muy adecuado, porque quien te respalda con más allá del 40%, que muchos presidentes no lo han tenido en todo el desarrollo, tanto nacional como internacional, tal diferencia, digo, de popularidad o de aceptación a su gestión, significa que bien o mal el movimiento oficialista tiene su apoyo, tiene su votación dura. ¿Cómo explicar entonces que ese 60% dicen que es contra ese 40%? Bueno, como le digo, puede diferir. Hay gente, yo digo, no hemos hecho un análisis porque no está el conteo total. Hay gente que probablemente votó por Iván Espinel, pero sin embargo no está contrario al oficialismo. Hay gente que votó por Paco Moncayo, probablemente, y no está contrario totalmente al oficialismo. Dijo, bueno, a mí hay mucha gente que en la calle me refería, doctor Espinel, yo voy a votar por usted porque me gustan sus conceptos, sus ideas. Sin embargo, yo no creo que el oficialismo ha hecho mal las cosas dentro del concepto de esa persona. Bueno, respetamos, pero ya no queremos más ese autoritarismo. Así que voy a votar. Ahora, la gran pregunta, y por eso lo manifestaba, es que si en una segunda vuelta, ¿cuál es la decisión de ese ciudadano? Porque tenemos dos tendencias muy marcadas. Nosotros hemos dicho hay que unificar al país fuera de las tendencias, pero bueno, vamos a ver qué piensa ese ciudadano. Mucho cuidado pensar en un análisis político que ese 61% de gente que votó probablemente en contra de una tendencia oficialista es una tendencia radical, de odio per se. Yo creo que no es así. Muy bien, nos vamos. ¿A dónde? Pedimos no sé, creo que doctor nos íbamos a ir Iván alguna. Espinel. Sí, para agradecer la presencia del doctor Iván Espinel, ex candidato a la presidencia de la República, y que en los próximos días tendrá novedades, porque va a participar. Lo vamos a manifestar públicamente nuestra decisión de apoyo o no a alguna de las dos candidaturas. Y nos va a comunicar también el día, la hora y el lugar en donde se reúna con los candidatos a la presidencia de la República que todavía están en carrera. Gracias. Así es. Gracias, Muchas gracias Iván. a todos ustedes. Bueno, mañana nos vemos, Dios mediante.